Ok, pues como les mencionaba, hoy en el día de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, quien aportó una enorme riqueza a esta doctrina maravillosa, es nuestro patrono. Entonces les compartimos esta oración y también les invitamos a que nos acompañen a hacerla para, pues, pedirle al Señor su presencia, su espíritu. Ya lo decía también San Juan Pablo II, la fe y la razón son dos alas de la verdad. Entonces no hay contradicción y por el contrario vamos a fundamentar más incluso y a dar razón de esa fe. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor, del Padre, Espíritu Santo. Oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. También muy en especial les pido una oración por el alma de un ser muy especial que en la Epifanía del Señor, el 6 de enero, el Señor la llamó a su presencia. Que el Señor le dé el descanso eterno y luzca para ella. Antonia Esther Sánchez, mi abuelita, que el Señor le conceda el descanso eterno. Bien, pues vamos a empezar por hablar de este primer término que es necesidad de sentido. Ujú. Si bien se escucha mucho el decir no tiene sentido o cuál es el propósito, pero concretamente a qué queremos llegar, cómo es que lo vamos a tomar, qué concepto es el que tenemos en mente cuando hablamos de recobrar el sentido. ¿Mm? Y el sentido pues de la propia vida, de la existencia. ¿Ok? Vamos a pensarlo de esta forma. Bien, toda obra que se emprende requiere un propósito, ¿sí? Una finalidad. De lo contrario, pensemos, por ejemplo, en un barco que no tiene una dirección, que no va a ningún lado. Literalmente, pues es un barco que va a estar naufragando, que va a estar únicamente quizá dando vueltas, probablemente las tempestades por las que pase no van a tener un sentido, es decir, no va a haber un valor en esas tempestades que logre pasar porque realmente no las libró para ningún propósito. Ujú. Entonces pensemos en un barco a la deriva. Bien, falta precisamente porque falta un sentido, ¿de acuerdo? O pensemos también en una obra de arte, por ejemplo, una pintura. Tenemos aquí una maravillosa obra del siglo de oro español, del siglo XVII. Esta pintura, el autor es Velázquez. Es un autorretrato también, entre muchas otras cosas que tiene esta obra de arte, es un autorretrato. El personaje que está a un lado de ese cuadro de madera es Velázquez, ¿ok? Entonces, bueno, entre muchos elementos maravillosos estéticos que tiene, como lo son las proporciones, la ubicación de cada personaje, es pues una obra muy destacada del siglo XVII español. Ok, ahora, pensémosla como una pintura. El artista, en cada pincelada, para crear esa obra de arte, si aislamos cada pincelada que él tuvo que dar, pues es simplemente una mancha, ¿cierto? Solo cuando, solo quizá en la mente del artista es cuando cobra sentido cada una de esas pinceladas que va dando. Y entonces es cuando nos presenta esa obra y logra cosas maravillosas como lo es esta pintura.
a lo que voy es justamente, sin ese sentido, sin ese lugar hacia dónde va, hacia dónde se dirige, sería incluso muy complicado. No sería posible poder llegar a obras así. ¿Por qué? Porque solamente estaría dando pinceladas y entonces terminaría pues, con una gran mancha, quizá. Solamente teniendo fijo ese rumbo, teniendo en mente ese panorama hacia dónde se dirige esa finalidad, es que puede llegar a ella. Pareciera muy evidente lo que estoy diciendo, pero ahorita a, mm, lo vamos a conjugar muchísimo mejor con conceptos filosóficos muy explicativos y que nos van a dar también bastante sentido, que nos van a hacer clic, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que hay un autor que se llama Víctor Frank. Él fue originario de Austria y vivió en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió a ellos. Su familia también entró con él, tenía una esposa, su esposa estaba embarazada, no sobrevivió ni su hijo ni su esposa a ese encierro tan inhumano. Sin embargo, él sí. Y entonces, precisamente a partir de esa experiencia es que él da testimonio de la importancia de tener bien cimentado el propósito de vida, porque él justamente narra su experiencia en los campos de concentración y narra en este libro cómo es que las personas que tenían un porqué vivir fueron las que sobrevivieron. Quienes ya habían perdido toda esperanza de poder salir, de poder tener una vida afuera, eran quienes se debilitaban muchísimo más rápido, quienes se enfermaban y morían en cuestión de días. Entonces, solo aquellos que podían pensar en una vida después de ese lugar, en una vida quizá con su familia porque alguien los estaba esperando en otro país. Es decir, quienes tenían la esperanza de salir y poder tener razones para vivir, eran quienes lograban soportar esa situación y él fue uno de ellos. Ok, él ya tenía previos estudios en psicología y en psiquiatría, se especializó en personas que tenían tendencias suicidas, quienes ya habían intentado suicidarse mm, o que tenían fuertes depresiones como para tener mucho en mente esos pensamientos. ¿Ok? Entonces, todos esos conocimientos también le ayudaron a poder observar estas situaciones y entonces él sostenerse de esa realidad, buscar un sentido y un propósito de vida aún en los momentos en los que pareciera que ya no existe, como lo sería un encierro donde están asesinando sistemáticamente a todo un pueblo, como lo fue pues, los encierros en el campo de concentración. Bien, dicho esto, esta cita que puse aquí precisamente pretende señalar un poquito de esa enorme riqueza que hay en esta, en este legado que nos dejó de la logoterapia. Bien, entonces nos dice, la búsqueda de sentido está ligada a ese salir del propio ámbito y del propio ensimismamiento a la autotrascendencia. Disculpen. Bien, entonces, podríamos pensar en una situación como el campo de concentración, sumamente complicada, incluso pues pasó a la historia como crímenes contra la humanidad. Y entonces podríamos pensar en nuestra propia existencia o quizá conocemos a alguien que pues vive con depresión o ha pasado por situaciones que le han hecho perder la esperanza, personas que quizá están despertando cada mañana simplemente porque tienen que hacerlo
y entonces llevan pues una rutina porque no hay otra opción. Eso más adelante también vamos a hablar al respecto, sobre todo con la luz, a la luz de la filosofía, pero aquí el punto es, podría verse muy contrastante esos dos escenarios, ¿cierto? ¿Qué tendría que ver una persona que está en un campo de concentración que ha perdido tanto a una persona que vive actualmente hoy quizá de una forma rutinaria? Bueno, pues justo en todo el legado que él deja respecto a la logoterapia, que es la búsqueda del sentido, pero de una forma de acompañamiento psicológico, terapéutico, por decirlo de alguna manera, él va descubriendo que todas las personas estamos llamadas a buscar ese sentido y quizás solo en las adversidades es cuando más urgentemente la vida nos exige que nos aferremos a ese sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona que está quizá en su empleo, insisto, ¿no? Con una vida rutinaria, quizá con problemas depresivos, que no tiene una gran adversidad, no esté llamado a buscar estas respuestas. ¿Ok? Y entonces nos va dejando también un poco este caminito, ¿no? Pensemos nuevamente en el barco, un mapa, ¿no? Hace siglos, hace 10 11 siglos, cuando se guiaban por las estrellas. Bueno, pues esos pequeños vestigios, porque si bien cada persona tiene un llamado muy especial, pero entonces vamos acotando, ¿cierto? Es importante que primero vayamos vislumbrando precisamente que en tanto seres humanos tenemos un llamado como seres humanos, ¿ok? Independientemente de cualquier otra particularidad que presentemos como personas, mexicanos, hombres, mujeres y demás. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos, a, tenemos que recurrir al filósofo más importante de Occidente, que es Aristóteles. ¿Ok? La metafísica de Aristóteles se llama así. También es una ciencia, una rama de la filosofía, también se conoce como filosofía primera, por ejemplo, porque estaría en la base de la filosofía, ya que la metafísica se pregunta por las causas primeras, se pregunta por la realidad misma, ¿ok? A grandes rasgos. Bien, entonces, entre esas preguntas que solo la metafísica puede hacer, existe una que los filósofos desde 400 años antes de Cristo se preguntaban respecto a la causa y el origen de las cosas. Entonces había distintas respuestas desde distintas perspectivas, cada quien intentaba usar sus razonamientos, sin embargo recordemos que la razón tiene un culmen también, tiene un propósito, un sentido, y ese sentido no es únicamente generar pensamientos, sino que esos pensamientos coincidan con la realidad, es decir, que encontremos la verdad, que vivamos de acuerdo a la realidad, porque todo pensamiento genera una acción, ¿cierto? En una decisión. Entonces, la razón, esencia del alma, se perfecciona en la verdad, de acuerdo al intelecto. Ok, entonces Aristóteles, sus razonamientos lo llevaron a decir, no hay solo una causa, porque había filósofos quienes respondían, bueno, si tú me preguntas qué es un animal, pues es un ser orgánico, un ser biológico que se descompone, que está compuesto quizá por plumas, por alas. Ok, tú me estás diciendo de qué es ese animal. Propiamente, Aristóteles lo diría como la causa material, ¿ok? Quizá alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es la causa? Los griegos, quienes desarrollaron un arte maravilloso, una sensibilidad estética cada vez, pues,
más perfeccionada en la belleza. Bien, entonces tú me podrías preguntar cuál es la causa de una obra de arte, de una escultura. Ah, bueno, pues la causa es el escultor. Me estás diciendo una de las razones de su existencia, que es necesariamente si no hay escultor, pues no hay escultura, pero no me agotas la pregunta, no satisface como la curiosidad filosófica. Entonces Aristóteles dijo, bueno, hay cuatro causas y todo el universo tiene cosas, tiene seres y todos esos seres tienen cuatro causas. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos la causa formal, que es el ser en sí mismo, lo que es esa cosa. La causa material, que es de qué está hecho. La causa eficiente, que es gracias a qué está hecho. ¿Ok? Y la causa final, o también causa primera, que es el propósito de esa cosa. Cosa sería sinónimo en filosofía, concretamente en metafísica, de un ser, de algo que existe, de algo que es. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo maravilloso también de arte, esta vez del Renacimiento. Tenemos aquí la escultura llamada La Piedad de Miguel Ángel Buonarroti y tenemos a Miguel Ángel Buonarroti retratado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a poner un ejemplo de estas cuatro causas aplicado a estos dos seres. ¿Cuál sería la causa formal de la piedad? Bueno, es una escultura. ¿Ok? Esa es la causa formal. La respuesta muy, nótese que son de sentido común. ¿Cierto? Así es como los filósofos iban logrando arraigarse en la verdad e ir descubriendo cosas muy reales, son de sentido común. Cualquier persona que razone rectamente, que no tenga ningún problema de razonamiento, puede responder eso. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuál sería la causa material? Mármol. Ajá, ¿de qué está hecha? Ok, la causa eficiente, Miguel Ángel Buonarroti. ¿Quién fue el escultor? ¿Quién le dio posibilidad de existencia a esa escultura tal y como está allí? Ujú. Ok, y la causa final. Aquí podemos entrar en temas estéticos respecto a que el arte pues tiene como objetivo representar la belleza de la realidad, ¿cierto? Entonces, concretamente en La Piedad tiene el objetivo de representar ese momento eh, pues tan intenso, tan profundo, tan importante para la historia de la salvación como lo es una madre recibiendo el cuerpo sin vida ya de su hijo, pero además, pues, del Redentor. Entonces, y si nos vamos un poco más allá, pues la causa final era poder tener una obra de arte que representara ese momento, pero además patrocinado por la iglesia, porque por eso es que está en el Vaticano, esta escultura. Recordemos que los principales patrocinadores de estas grandes obras de arte, pues precisamente fueron el clero, ¿cierto? Bien, entonces todo eso es causa final, ¿bien? Entonces tenemos que todo lo que existe tiene una causa. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, se podría preguntar, bueno, ¿y si todo lo que existe tiene una causa? Y tú me hablas de Dios, ¿quién es la causa de Dios? Bueno, también existe otro concepto, aterrizándolo concretamente en filosofía, otro concepto de Aristóteles y se llama el primer motor. Ajá, por ejemplo, aquí el motor de la escultura, pues es el escultor. Ajá, pero pues el escultor no es un ser completamente autónomo. Entonces tenemos que Dios sí lo es. Existe necesariamente un ser sin causa.
Ajá, esto es parte ya de la ontología, que es otra rama de la filosofía, ¿ok? Pero esa rama prácticamente podríamos decir que se enfoca en Dios, es hermana de la teología, ¿ok? Porque Dios requiere un estudio y respuestas específicas, no es cualquier ser, ¿de acuerdo? Entonces Él es el primer motor, Él es la razón y causa de todo. Y para esto, pues Aristóteles nos lo explica. Después, Santo Tomás de Aquino perfecciona esa explicación, ¿de acuerdo? De una forma muy cristiana. Ok, bueno, entonces, hasta aquí tenemos que todo tiene un propósito, una causa final, ¿ok? Todo lo que pensemos tiene estas cuatro causas. De acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos saber nuestra causa final? Bien, Víctor Frank, insisto, nos va dejando como ese caminito, esas huellitas, junto con muchos otros filósofos más pensadores que aman y buscan la verdad. Bien, entonces tenemos esta cita que nos dice, la vida se encarga de las preguntas y es la persona quien ha de elaborar con sus acciones responsables las respuestas. Ok, aquí tenemos que los seres humanos no somos simplemente seres inmóviles como una escultura, por ejemplo. O es fácil saber cómo se usa una silla por sus propiedades. Ujú, está diseñada concretamente para algo. El ser humano, estamos hablando de que es más complejo. Entonces, es necesario, pues, observarle para poder eh, describir y conocer, comprender esas propiedades y comprender su propósito. ¿Ok? Ahora, lo que estoy diciendo es dicho pues de forma muy rápida, quizá o muy sencilla. Sin embargo, desde luego que ha tomado siglos desde el aspecto humano poder ir procesando eso intelectualmente. Tenemos también la teología, quien nos aterriza de una forma no sencilla, no lo voy a decir que es sencillo porque la teología también tiene su ciencia, es una ciencia. Sin embargo, la respuesta sí es de un sentido común a todo feligres, a toda persona de fe. Y es, bueno, pues Dios nos hizo imagen y semejanza. Entonces, es muy hermoso ver precisamente cómo la filosofía y siglos de tradición filosófica embonan como un guante con la teología y las respuestas que nos da la teología y la doctrina cristiana. Precisamente, porque entonces nos habla, eh, por ejemplo, en Tesalonicenses se nos dice que el ser humano es cuerpo, que es alma, que es espíritu, ¿cierto? Se nos habla de eso también en la exégesis cristiana podemos seguir el rastro de la palabra corazón y corazón en la Biblia es precisamente este lugar afectivo de la persona donde se encuentran sus anhelos, también sus tristezas, donde se encuentra parte de su voluntad, sus tendencias, sus afectos. Ujú. Entonces, bien, eso embona con la antropología filosófica de esta tradición aristotélica, ujú, donde Aristóteles, por supuesto, fue el precursor, el fundador, pero hay toda una tradición hasta el día de hoy. En Academia de Humanidades, precisamente esa es nuestra tradición, la tradición aristotélica tomista. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esta frase? Pues nos habla de que el ser humano debe de responder, porque nos dice sus respuestas, debe elaborar esas respuestas de manera responsable. Entonces, otra vez, ¿no? Es responder. Y para que alguien responda, necesita voluntad. Ajá. La voluntad es otra potencia, una potencia superior del alma. El alma tiene voluntad, intelecto y sensibilidad. Ajá, la sensibilidad la compartimos con los animalitos
en el sentido de recibir estímulos y responder ante ellos. Ajá. Por eso es la potencia inferior en ese sentido, pero las superiores son el intelecto y la voluntad. Es decir, hablamos que el intelecto nos enseña a comprender nuestra realidad, nos enseña a amar la verdad, ese conocimiento de esa realidad, pero la voluntad nos impulsa, una voluntad sana va a tender por vivir de acuerdo a esa realidad. Bien, entonces, pues esto es más profundo todavía porque se va complejizando un poco cada vez más, porque tenemos que el ser humano tiene que tener ese deseo de responder. Es decir, toda, todo regalo que se nos da, toda propiedad que tenemos en el sentido de poseer como seres humanos, requiere también una respuesta. Si bien tenemos la posibilidad de elegir, requiere esa voluntad, también nos exige elegir bien. Si tenemos la posibilidad de conocer y comprender, esa posibilidad nos exige comprender la realidad y no únicamente generar pensamientos y generar ideas sin ningún propósito, sin ningún sentido, porque entonces tendríamos una modernidad como la que tenemos actualmente. Pero bueno, vamos un poco para allá. Aquí el punto y lo que tiene que ver con esta pequeña cita es que el ser humano debe tener la voluntad de querer responder a ese, vamos a llamarlo así, ese reto de la vida para saber por qué estamos aquí, como seres humanos. Ajá, ok. Entonces, ahora sí, tenemos esta pequeña diapositiva donde nos interpela y nos dice, ¿en dónde está tu proveedor de sentido? La conferencia se llama Reencontrar el sentido, ¿cierto? Ahora, ¿por qué reencontrar? Porque si bien todos nacemos con ese sentido, porque nacemos con una constitución humana, ajá, y nacemos con ese propósito. Ahora, pero ¿qué va pasando? Entonces, ¿por qué no vemos un montón de seres humanos realizados y cumpliendo su propósito y siendo plenos por la vida? ¿Por qué? Ah, pues porque en algún momento ese sentido se perdió. ¿Ok? Ahora, el ser humano necesariamente está en nuestra naturaleza, buscar el responder y darle un sentido, un cauce a nuestras energías, a nuestra fuerza, a nuestras potencias, a nuestros anhelos, a nuestros afectos. Está en nuestra naturaleza, no lo exige. Sin embargo, la sensibilidad a veces es la que domina. Entonces, aquello que me produce placer es en donde yo me quedo y es donde me limito y ya no voy más allá. Y veamos que tenemos una cultura que precisamente es lo que nos ofrece, ¿cierto? Placer inmediato, instantáneas las cosas. Cómodamente, sin salir de casa, a un clic, podemos obtener aparentemente lo que queramos y lo que queremos. Si yo me quedo en la sensibilidad, pues es únicamente eso, satisfacer momentáneamente determinado apetito. Entonces, mi sentido, mi proveedor de sentido está en eso que me desvive, eso que me quita el sueño, eso que hacia dónde van precisamente mis esfuerzos, hacia dónde van mis anhelos, hacia eso que me apetece y eso que me produce enorme inquietud. En términos de antropología filosófica, esa pasión, ajá, eso que me mueve. Bien, entonces, esa es la pregunta, para responder en qué momento perdí el sentido, por qué no le hallo el sentido, es que en algún momento se perdió y entonces a dónde estoy dirigiendo ese, ese sentido, qué estoy dejando que me dé ese sentido. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros adolescentes, de repente hay corrientes musicales, culturales, provenientes, por cierto, de Oriente, por ejemplo, con esta subcultura
del K-pop, ¿no? Vemos niñas que se desviven y niños también que se desviven por cantantes que promueven cosas que en ese momento a ellos les produce una respuesta a su sensibilidad y apela únicamente a su sensibilidad. Entonces, al no tener desarrolladas facultades como el intelecto y la voluntad de una forma que los griegos le llamaban paideia, que es la educación de la voluntad y del intelecto, cuando esto no se va formando desde una niñez, entonces son presa fácil de cualquier producto cultural que les ofrezca placer inmediato. Pero entonces estamos viendo que no solo los adolescentes, sino también tenemos una, una masa, no son todas las personas, claramente, pero es una masa de individuos que viven para satisfacer los apetitos, para satisfacer las propias inclinaciones y entonces crear incluso movimientos masivos precisamente para seguir promoviendo y seguir recibiendo ese sentido, esa satisfacción momentánea superficial, muy efímera de esos proveedores de sentido que claramente no es hacia donde se les está llamando. Y se les está llamando, me refiero como seres humanos, porque desde luego un ser humano no está diseñado para experimentar únicamente el placer. Un ejemplo que pongo muchísimo, yo amo el chocolate. Si yo me atasco de chocolates, va a llegar un momento en el que pues me voy a hartar, ¿no? Supongamos que ese momento tarde mucho, me voy a enfermar, voy a atrofiar mis sentidos de tanto querer llenarlos de ese placer. Entonces sería absurdo. Y bueno, lo vemos que sí hay personas muy enfermas precisamente por el atrofiar sus sentidos y vamos a llamarlo así por llenarse de esos estímulos. Ajá. Entonces vemos que definitivamente no estamos hechos para eso, no únicamente. O sea, va acompañado. Tenemos la maravillosa enseñanza de San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, donde él busca dar respuesta a esa pregunta, el por qué el ser humano es un ser sensible a los abrazos, a los afectos, por qué tenemos un cuerpo sensible a determinados estímulos. ¿Mm? Entonces, bueno, entonces no está aislado el placer claramente del ser humano. Sin embargo, cuando nos entregamos únicamente ese placer es cuando perdemos, insisto, el sentido. Y nuevamente, hay embona en cuanto a lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿En dónde está tu corazón? Quizá en una persona, y entonces tenemos las famosas relaciones súper tóxicas, donde las personas están haciendo mucho daño, pero no reconocen que hay cosas mal que deben de resolver. Si no las resuelven, pues es mejor que suelten esa situación, que suelten esa relación, porque algo no va bien. Puede ser a una cosa, algo material, como por ejemplo el dinero, quien busca desesperadamente el dinero, la aprobación de otros en redes sociales, quienes podrían pues incluso vulnerar su propia privacidad, eh, pues su propia persona, porque el cuerpo es parte de la persona para obtener aprobación y atención de otros. Entonces, el sentido de esas personas claramente está en la aprobación de otros mediante likes, mediante atención, mediante comentarios, mediante visitas. Ajá. ¿En dónde está el proveedor de sentido? Concretamente, eso es lo que se nos invita a pensar a mí en esta noche. ¿Dónde está mi proveedor de sentido? ¿En dónde está mi corazón? Si, si es que no estoy yendo derechito hacia un camino de plenitud y puedo decir el día de hoy soy pleno, soy feliz, entonces, ¿en dónde está ese proveedor de sentido que me está absorbiendo y me está robando esa plenitud que yo debería estar encontrando en todo lo que hago? Porque todo lo que hago, pues claramente tiene que estar alineado a ese propósito, a ese sentido, porque si no sería una enorme contradicción. Entonces, si no está alineado, ¿qué es lo que está pasando? ¿De acuerdo? Eso es lo que se nos invita a pensar. Y, ok,